Hoy vamos a ver, vamos a terminar la caracterización de espacios topológicos. Perfecto. ¿A qué me refiero con la caracterización de espacios topológicos? Vamos a definir las funciones continuas en los espacios topológicos y vamos a ver cómo es que estas funciones continuas ayudan a caracterizar las propiedades de los espacios topológicos. Además, vamos a ver los axiomas de numerabilidad. Estos axiomas nos van a ayudar a caracterizar los espacios topológicos. Entonces vamos a recordar, antes de empezar, un par de cosas, ¿no? Vamos a tomar a X un espacio topológico con su topología T de X y a Y otro espacio topológico con su topología TY. Y vamos a tomar a una función f que va del espacio topológico X a Y. Ahora, si agarramos un elemento X en el espacio topológico X, vamos a llamarlo un punto X, la función que actúa sobre el elemento X, sobre el punto X del espacio topológico, lo va a mandar a Y. Esto pues es obvio, ¿no? F de X vive en el espacio topológico Y. Pero nos preguntamos, ¿qué significa la inversa de F aplicada sobre un conjunto abierto V de Y? Recordemos que un abierto era un subconjunto del espacio topológico Y, pero también era un elemento de su topología. Entonces, aplicarle la función inversa a ese abierto, ¿qué significa? Pues es el conjunto, la función inversa aplicada al abierto nos regresa el conjunto de todos los puntos X del espacio topológico para los cuales existe f de X en este abierto. Es decir, f inversa de este abierto es la imagen de la función en este punto del espacio topológico X. Muy bien. Pero puede ser que no haya, que no le corresponda ninguna f de X en este abierto a este punto del espacio topológico X. Porque puede ser que la imagen de este f de X viva en otro abierto, por ejemplo, U del espacio topológico Y. En ese caso decimos que f inversa del abierto B es vacía. Muy bien. Ahora sí vamos a ver qué es una función continua en términos de topología. Vamos a tomar dos espacios topológicos X y Y. Decimos que una función que va de X a Y es continua si para cada abierto V de Y, el conjunto f inversa de V es un abierto en X. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la imagen inversa de V era el conjunto de todas las imágenes del punto X que vivían en el abierto. Entonces, si este conjunto es abierto en X, quiere decir que aquí hay una X, hay un punto X en el espacio topológico al que le corresponde su imagen en el abierto B. ¿Esto qué nos dice? Que este abierto, que es un abierto de X, los puntos de X viven, su imagen vive en un abierto. Básicamente nos está diciendo que a cada punto del espacio topológico le corresponde un abierto en X. La continuidad de f
como vemos, no solo depende de la función. ¿Por qué? Porque a lo mejor f sí toma un elemento de x y lo manda a un abierto acá, y la imagen inversa de x la manda a un abierto en x, que eso es lo que es la definición de continuidad, ¿no? Que la imagen inversa de un abierto la manda a un abierto. Pero eso no solo depende de la función, depende de cómo definimos las topologías en x y en y. Porque a lo mejor lo que es un abierto aquí, cuando yo le aplico la función inversa, no me va a dar un abierto en x, por cómo definí yo la topología en x. Entonces, la continuidad no solo va a depender de la función, sino también va a depender de las topologías definidas en x y en y. De donde, si queremos hablar con propiedad, tendríamos que decir que f es continua con respecto a las topologías definidas en x y en y. Pero vamos a ver por qué esa definición es más amigable y por qué es equivalente a la definición que vemos en cálculo. Recordemos que en cálculo estamos trabajando en los reales. Los reales son un espacio métrico con la métrica euclidiana. Un caso particular de las bolas de radio epsilon con centro en x es simplemente tomar epsilon mayor que 0 y a delta mayor que 0 y hacer los límites como pues los hacíamos en cálculo, ¿no? Y ver que la función es continua con la definición que nos dan en cálculo. Entonces, si hacemos una función que va de R en R y aplicamos la definición de topología métrica para R, vamos a ver que la función es continua si su inversa manda un abierto de R a un abierto de R. ¿Y cómo va a ser abierto? Si manda una bola a otra bola. Y de ahí sale la definición de continuidad para R. Entonces, esa definición es un caso particular de esta definición de continuidad. Que recordemos, que quiero hacer énfasis, que es que la función inversa mande un abierto aquí en Y a un abierto en X. Muy bien. Ahora tenemos un teorema. Si X es un espacio topológico y Y es un espacio topológico, B va a ser la base de la topología en Y, y vamos a tomar a F, que va de XY. Vamos a decir que F es continua si la inversa de F aplicada en los elementos de la base es abierta. Es decir, tenemos a la base de la topología de Y. Sabemos que los elementos de la base de la topología de Y son abiertos. Entonces, si le aplicamos la función inversa a los elementos de la base y nos dan un abierto en X, la función es continua. Eso es lo que queremos demostrar. Porque recuerden que como este es un abierto, si lo manda un abierto en X, ya tenemos la definición de continuidad. Muy bien. Podemos escribir a un abierto arbitrario B de Y como la unión de elementos de la base. Esto lo habíamos probado cuando vimos bases de espacios topológicos. Entonces escribimos a B como la unión de los elementos de la base. Ahora, le aplicamos la función inversa a B, que es lo mismo que aplicarle la función inversa a la unión de los elementos de la base. La siguiente igualdad no la voy a demostrar, pero les platico cómo sería la demostración. ¿Qué significa que un elemento esté en la función inversa
de toda esta unión? Pues que si un elemento está en la función inversa de toda esta unión, el mismo elemento tiene que estar en la función inversa de al menos uno de cada elemento de la base. Es decir, tiene que estar en la unión de las funciones inversas de los elementos de la base. Entonces, tenemos que la función inversa aplicada en B, un abierto cualquiera de Y, como lo podemos escribir como la unión de elementos de la base, es igual a la unión de las funciones inversas sobre elementos de la base. De donde f inversa aplicada sobre B va a ser abierta solamente si f a la menos 1 de cada elemento de la base va a ser un abierto en X. De ahí que ya hayamos probado la primera parte. Ahora, quiero regresarme a esto. ¿Por qué? Porque teníamos, justamente el teorema decía que la función era continua solamente si esto era abierto. Si suponemos que es continua, quiere decir que si esto es abierto, entonces esto es un abierto. Si suponemos que esto es abierto, entonces, como ya vimos, que esto se puede escribir como la unión de estos, y esta era abierta, entonces cada uno de estos tiene que ser abierto. De donde ya terminamos. Si suponemos que estos son abiertos, entonces la unión de abiertos es abierta. De donde esto es abierto. Y por eso ya terminamos el teorema. Ahora, hay definiciones equivalentes de continuidad. Vamos a tomar a X y a Y dos espacios topológicos. Y otra vez a F, que va de X a Y. Los siguientes enunciados van a ser equivalentes. F es continua para cada subconjunto de X, S. La función aplicada sobre la cerradura de S está contenida está contenida en la cerradura de F aplicada sobre S. Y para cada cerrado A de Y, la inversa de F de A es cerrada en X. Entonces, es lo mismo decir que F es continua, es lo mismo decir que F aplicada sobre el cerrado de S, sobre la cerradura de S, está contenida en la cerradura de F de S, y es lo mismo decir que para cada A cerrado en Y, la inversa de F de A también es cerrada en X. Vamos a demostrar que esto es verdad. Primero vamos a ver cómo se prueban las equivalencias. Pues se prueba que A implica B, que B implica C y que C implica A. Y así pues ya tenemos una cadenita. Primero vamos a probar que A implica B. Vamos a suponer que F es continua y que S está contenido en X. Vamos a tomar a un X en la cerradura de S. Como X está en la cerradura de S, y yo sé que no todos tenemos una buena memoria, recordemos que la cerradura de S estaba definida como la intersección de todos los cerrados A alfa, tales que S estaba contenido en estos cerrados.
Entonces, como X es un elemento de la cerradura, X está contenido en todos estos, en la intersección de todos estos cerrados, y por lo tanto, X está contenido en cada uno de los cerrados. Además sabemos que como F es continua, tiene que, y F de X, porque recuerden que F va de X a Y, entonces F de X tiene que vivir en Y. Y como F es continua, para algún cerrado V de Y, X está en F inversa de ese cerrado. Y a la vez, F inversa de V es un abierto de X. Simplemente porque es la definición de continuidad. Quiere decir que F inversa de un abierto de Y es un abierto en X. Pero al mismo tiempo, X vive aquí. Porque recordemos que F a la menos 1 de B es el conjunto de todos los X tales que F de X vive en B. Entonces, X es un elemento de este conjunto. Muy bien. Entonces, si X vive aquí, que a la vez está contenido en X, porque es un abierto en X, y sabemos que F manda elementos de abiertos de X a Y, vamos a ver qué pasa con F aplicado sobre el conjunto S completo. Como F manda elementos de abiertos de X a Y, si yo le aplico F a S completo, me va a dar otro abierto que vamos a llamar W. W va a ser un abierto de Y. Y quiero ver qué pasa con la cerradura de W. Vamos a ver qué pasa con la cerradura de W. Recordemos que la cerradura de W es igual a la intersección de todos los cerrados C beta, tales que W está contenido en cada C beta, y C beta es un cerrado en la topología de Y. Simplemente es la definición de cerradura. Ahora, sabemos que X es un elemento de F inversa de este abierto de Y. Les vuelvo a recordar. Esto implicaba que F de X estaba en B. Muy bien. Lo voy a volver a poner. B es el conjunto de todos los puntos. Y habíamos dicho, por hipótesis, que X estaba en la cerradura de S. Ahí era donde lo habíamos tomado. B es el conjunto de todos los puntos X en la cerradura de S, tales que F de X vive aquí. Simplemente es lo que les había puesto acá arriba. Muy bien. Queremos ver cuál es la intersección de este conjunto con la cerradura de W. Recordemos que W era F aplicado sobre S. Entonces la cerradura de W es la cerradura de F aplicado sobre S. Muy bien. F inversa de la cerradura de W es el conjunto de todos los puntos X en la cerradura de S, tales que F de X viven en la cerradura de W, por pura definición. Entonces, como la cerradura de W es la cerradura de
F sobre S, si B y la cerradura de W son ajenos, es decir, si su intersección es el vacío, entonces la intersección de B con la cerradura de F sobre S tiene que ser vacía. Pero habíamos encontrado aquí arriba que la cerradura de W justamente son todos los f de x tales que x vive aquí arriba, en la cerradura de S. Por lo tanto, f de x vive en la cerradura de W. Porque, pues obviamente, x vive en la cerradura de S. Ahí lo habíamos escogido por hipótesis, ¿no? Entonces, claramente, f de x vive en la cerradura de F sobre S. Entonces, si f de x vive en la cerradura de F sobre S, es decir, en la cerradura de W, y también habíamos dicho que f de x vivía en B, su intersección no puede ser vacía, ¿no? Entonces, la intersección de B con la cerradura de W no puede ser vacía. Además de eso, si f de x vive en la cerradura de W y f de x vive en B, esta es claramente la definición de contención, de donde B está contenido en W, en la cerradura de W, pero la cerradura de W era la cerradura de F aplicado en S, que es justamente lo que tenemos aquí. Y como X está en la cerradura de S y F de X está en B, pero recordemos que B, ¿quién era? B era F aplicado en la cerradura de S. Entonces, F aplicado sobre la cerradura de S está contenido en la cerradura de F aplicado en S, de donde tenemos que si F era continua, esto pasa. Así que la primera equivalencia ya se dio. Vamos a ver si la segunda equivalencia se cumple. Ahora vamos a suponer justamente lo que acabamos de demostrar. Esta es mucho más sencilla de probar. Vamos a tomar A cerrado en Y y vamos a definir a S como la imagen inversa del cerrado. Queremos probar que S es un cerrado en X. ¿Se acuerdan que si A era abierto y F era continua, esto era un abierto en X? Ahora tenemos que si A es un cerrado en y F es continua, esto va a ser un cerrado en X. Entonces, definimos a S simplemente como la imagen inversa de A. Ahora, para probar que S es un cerrado, vamos a usar la definición de cerradura. Pero ¿se acuerdan que en uno de los teoremas de la clase donde vimos, de la primera clase de topología donde vimos la definición de cerradura y de interior, vimos que el interior estaba contenido en el conjunto, pero que el conjunto estaba contenido en la cerradura? También vimos que si el conjunto era un abierto, el interior era igual al conjunto, y si el conjunto era un cerrado, la cerradura era igual al conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Ya teníamos que para cualquier conjunto se daba esta contención. Bueno, si el conjunto es un cerrado, tenemos esto. Pero esto simplemente quiere decir
que se da esta contención. Lo cual, si escribimos bonito, quiere decir que la cerradura de S está contenida en S. Solamente si S es cerrado. De donde, si queremos probar que la imagen inversa de A es cerrada y definimos a S como la imagen inversa de A, solamente debemos probar que la cerradura de S está contenida en S. Ahora, como definimos a la imagen inversa de A como S, cada X que tomemos en S tiene una f de X en A. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que f es continua. Porque recuerdan que el hecho de que A implicaba B nos decía que la función era continua. Esto decía que f de A, esto era el conjunto de todas las X en S que tenían una f de X en A. Es decir, el conjunto sobre el cual estaba yo aplicando la imagen inversa. Muy bien. Esto nos dice que f de... Este enunciado de aquí es básico de probar. No lo estoy demostrando, pero se los voy a platicar. Si yo le aplico f a todo el conjunto S, quiere decir que todos los elementos que viven en S, su imagen, ¿dónde va a vivir? Pues estamos diciendo que todas las f de X están en A. Entonces, todas las f de X viven en f de S. Pero todas las f de X viven en A. Entonces, esta es la definición de contención. F de S está contenido en A. Y esto es lo que tenemos acá, ¿no? Muy bien. Entonces, como tenemos esto de aquí arriba, y además f de S está contenido en A, vamos a tomar ahora un elemento X en la cerradura de S. Recuerden que teníamos que f de X estaba contenido. Esto es justamente lo que probamos en la diapositiva pasada. Si X estaba en la cerradura de S, f de X era un elemento de f aplicado sobre la cerradura de S. Pero justamente probamos que f aplicado sobre la cerradura de S estaba contenido sobre la cerradura de f de S. Pero f aplicado sobre la cerradura de S está contenido en la cerradura de A. ¿Por qué? Porque f aplicado sobre la cerradura de S está contenido en A, que es esto de aquí arriba. Y recordemos que teníamos esto. Esto lo probamos para todo conjunto. Recuerden, es lo que les acababa de decir. El interior está contenido en el conjunto, pero el conjunto está contenido en su cerradura. Ay, perdón, aquí debe ser ese. El conjunto está contenido en su cerradura. Entonces, f de S, la cerradura de f de S está contenida en la cerradura de A. Pero, recordemos que habíamos tomado a A un cerrado. Y para los cerrados, teníamos que los cerrados eran iguales a su cerradura. De donde la cerradura de A
es igual a A, y entonces tenemos esta igualdad. Así que f de x está en f de la cerradura de S contenido en A, de donde f de x es un elemento de A. Así que x tiene que ser un elemento de la imagen inversa de A. Pero la imagen inversa de A, ¿quién era? S. Por lo tanto, la cerradura de S está contenida en S. ¿Por qué? Porque habíamos tomado a X en la cerradura de S y ahorita estamos descubriendo que X está en S. Entonces, la cerradura de S está contenida en S. Y habíamos dicho que esto era lo único que nos bastaba para demostrar que S era cerrado. Pero si S es cerrado, ¿quién era S? La imagen inversa de A. Entonces, la imagen inversa de A es cerrada. Pero además, no solo la imagen inversa de A es cerrada. A era cerrado. Entonces ya probamos que f era continua y que esto era equivalente a decir que la función aplicada sobre la cerradura de S estaba contenida en la cerradura de f aplicada sobre S, y esto implicaba que manda a cerrados en cerrados. Ahora vamos a ver la tercera implicación. Y para esto vamos a usar lo que acabamos de demostrar. Es decir, que la imagen inversa de un cerrado la manda a un cerrado. Muy bien. Vamos a tomar... Perdón, es que está pasando el del fierro viejo y ya saben que eso es como el flautista de Hamelin para los perritos. Vamos a tomar a B abierto en Y. Y vamos a tomar a como el complemento de B. Es decir, Y menos B. ¿Qué nos dice esto de A? Pues si B es abierto y Y también es abierto, pues A es cerrado por definición. Entonces A es cerrado en Y. Obviamente B, si lo tomamos como Y menos A, es abierto. Esto lo podemos ver como A es el complemento de B y B es el complemento de A. Ahora, tenemos que si yo le aplico la imagen inversa de F al abierto, ¿esto qué me va a dar? Pues la imagen inversa simplemente aplicada a la definición que yo puse aquí. ¿Y la definición qué era? Pues Y menos A. Y simplemente esto es la imagen inversa de Y menos la imagen inversa de A. ¿Y cuál es la imagen inversa de Y? Pues X, ¿no? Porque recordemos que F va de X a Y. Entonces la imagen inversa de Y es X. ¿Y quién es la imagen inversa de A? Pues no sabemos, pero sabemos, por lo que probamos en la diapositiva anterior, que esto es cerrado. ¿Por qué? Porque A es cerrado. Entonces, X, que sabemos que es abierto, por definición de topología, menos un cerrado,
¿qué es? Por definición de abierto, es un abierto. Un abierto menos un cerrado es el complemento de un cerrado, ¿no? Es decir, recuerden, un cerrado era tal que su complemento era abierto. Entonces, teníamos que, por ejemplo, A era cerrado en Y si su complemento era abierto. Si su complemento era abierto. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Tenemos a un abierto y a un cerrado. Entonces, como esta imagen inversa de A es cerrada en X y este es su complemento, entonces esto de aquí es abierto. De donde la imagen inversa de B es abierta. ¿Esto qué quería decir? Que si tenemos a la imagen inversa de B un abierto que nos manda a un abierto en X, si la imagen inversa de un abierto en Y es abierta, en X la función es continua, de donde C implica A. ¿Cuál era C? Que la imagen inversa de un cerrado era cerrada. Entonces, el hecho de que la imagen inversa de un cerrado sea cerrada implica que la imagen inversa de un abierto es un abierto, lo que implica que la función sea continua. Entonces ya tenemos la cadenita de 3 implicaciones. Por lo tanto, las 3 definiciones son equivalentes. Muy bien. Ahora, vamos a ver una propiedad de las funciones continuas que nos va a servir para un ejemplo que vamos a ver más adelante y que creo que es un ejemplo bonito porque es algo que ya vimos. La composición de funciones continuas es continua si las dos son continuas. Entonces, f va a ir de x a y y g va a ir de y a z. La composición de f con g de x a z es continua. Entonces, vamos a tomar a u abierto en z. Como g es continua, la imagen inversa de u es un abierto en y, por pura definición de continuidad. Ahora, como este es un abierto en y, podemos tomar la imagen inversa de f de este abierto. Y como f es continua, nos va a dar un abierto en x. Porque recordemos que como f es continua, la imagen inversa de b para un abierto b en y es un abierto en x. Entonces, f a la menos 1 de g inversa de u nos va a dar un abierto en x. ¿Qué es lo que dice aquí? De donde, además tenemos que yo puedo escribir la imagen inversa de g inversa de u como la composición, la imagen inversa de las composiciones de g y f sobre u. Y ya vimos que esto me manda al abierto u en z a un abierto en x. Y esto es la definición de continuidad. Entonces, la composición de g y f es continua. Ahora, ya vimos en el apartado de álgebra lineal que era un homomorfismo. Ahora, un homeomorfismo es casi lo mismo, pero en álgebra lineal lo vimos con transformaciones lineales, ahora es con funciones lineales. Y es otra de las semejanzas que tiene la topología con el álgebra lineal. Vamos a tomar a x y y dos espacios topológicos y a f una función continua que tiene que ser biyectiva
que va de X a Y. Decimos que F es un homeomorfismo si la inversa de F, que va de Y a X, también es continua. Es decir, tanto F como su inversa es un homeomorfismo. Digo, F como su inversa son continuas. Si F es un homeomorfismo, ¿qué quiere decir esto? Que para cada abierto U en X, la imagen inversa de U es un abierto en Y. ¿Qué quiere decir esto realmente? Como la imagen inversa de U es la misma que la imagen de U bajo F, es decir, la imagen inversa de U es la misma que si yo tomo F a la menos 1 a la menos 1 de U. Esto es lo mismo. ¿Se dan cuenta que esta es la imagen inversa de la inversa de U? Pero esto es exactamente lo mismo que si yo solamente tomo F de U. Pero esto es un abierto en X. Perdón, esto es un abierto en Y. Porque esta función me mandaba a X. Entonces su imagen inversa me va a mandar a Y. Y esta función me mandaba a Y. Entonces, estas dos cosas son exactamente lo mismo. La imagen de U bajo F es lo mismo que la imagen inversa de U bajo la inversa de F. Entonces, es lo mismo decir un homomorfismo es aquello que manda abiertos en abiertos. Es decir, vamos a tomar a X y a Y dos espacios topológicos y a F una función continua y biyectiva. F es un homeomorfismo solamente si F de U es abierto y U también es abierto. Es decir, si la imagen de F sobre U es un abierto en Y, solamente cuando U es un abierto en X. Si estas dos cosas se cumplen, F es un homeomorfismo. Y esto quiere decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque si tenemos una propiedad que se cumple para el espacio topológico X, claro, expresada en términos de los abiertos de X, y le aplicamos un homeomorfismo que está definido de X a Y, esa misma propiedad se va a conservar para Y, ahora expresada en términos de los abiertos de Y. Recuerden que en álgebra lineal vimos algo muy parecido que pasaba con los homomorfismos, que las funciones lineales preservaban la estructura de los espacios vectoriales. Aquí, los homeomorfismos preservan las propiedades topológicas de los espacios topológicos. Por eso es importante que sepamos que existen. Y ahora, el ejemplo. Funciones coordenadas. Vamos a tomar A, X y Y espacios topológicos. Y F que va de A al producto cartesiano de X y Y. Y vamos a definir a F de A como F1 de A y F2 de A. De tal manera que vamos a llamar a F1 y a F2 las funciones coordenadas de F. Muy bien. Nuestro teorema es que F, que va de A al producto cartesiano de X y Y, definida como la pusimos acá arriba, donde F1 y F2 son las funciones coordenadas, es continua solamente si F1 y F2 son continuas. Muy bien. Para esto vamos a retomar las proyecciones que definimos para la topología del producto. Es decir, recordemos que Pi1 tomaba elementos
del producto cartesiano y los mandaba al primer espacio vectorial del producto cartesiano, y Pi2 tomaba elementos del producto cartesiano y los mandaba al segundo espacio del producto cartesiano. Y Pi1 y Pi2 son continuas, ya que toman recordemos la definición, Pi1 toma, perdón, aquí debe ser menos 1. Pi1 a la menos 1 toma a este abierto y me da a este abierto, que es un abierto en el espacio topológico X cruz y Pi2 a la menos 1 toma este abierto y me da este abierto, que es obviamente un abierto en X cruz Y, porque tanto U como B son abiertos y X y Y también son abiertos. Entonces Pi1 y Pi2 son continuas. Ahora, Pi1 a la menos 1 y Pi2 a la menos 1 son abiertos si U y B son abiertos. Entonces son continuas. Debemos notar que para cada elemento A del espacio topológico A, Pi1 de f de A es igual a F1 de A. Y Pi2 de f de A es igual a F2 de A. Es decir, Pi1 es la función coordenada 1 y Pi2 es la función coordenada 2. Si f es continua, entonces F1 y F2 son composiciones de funciones continuas. Estamos suponiendo que f es continua. Entonces ya habíamos demostrado que la composición de funciones continuas era continua. Entonces, si esta es continua y esta es continua, la composición de continuas es continua, de donde esta va a ser continua y esta también va a ser continua. Y ya terminamos la ida. Ahora, vamos a suponer que esta y esta son continuas. Debemos probar que la imagen inversa de este abierto, que es un elemento de la base de la topología del producto, es abierta. Vamos a tomar a un elemento A de la imagen inversa. Pero A está aquí, sí y solo si existe un f de A en el abierto U cruz B. Por definición de f, F1 de A está en U y F2 de A está en B, donde U y B son abiertos. Así que tenemos que podemos describir a F, a la imagen inversa de F de este abierto como F1 a la menos 1 de U intersección con la imagen inversa de F2 del abierto B. ¿Por qué la intersección? Porque lo que está aquí tiene que estar aquí y tiene que estar acá. Muy bien, y recordemos que como esta y esta son funciones continuas, tanto este como este son abiertos. Y la intersección finita de abiertos es abierta, de donde este es un abierto. Por lo tanto, f es continua. Muy bien. Entonces ya terminamos la parte de funciones continuas y vamos con los axiomas de numerabilidad. Esta parte es rápida, es fácil, y vamos a tomar primero el primer axioma de numerabilidad, es el que es un poco menos claro. Vamos a tomar a X un espacio topológico. Decimos que X es primero numerable si para cada punto X del espacio topológico hay una cantidad numerable de elementos de la base tales que se cumple que si cada abierto de X en el que el punto X está contenido, hay por lo menos un elemento de la base contenido en ese punto. Y a lo más, una cantidad numerable. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo
este punto que está en el espacio topológico. Ahora, tenemos también un abierto del espacio topológico. Ahora, yo quiero que haya por lo menos un elemento de la base, que recordemos que es un abierto. Este lo voy a pintar como un circulito también. Este es un elemento de la base. Yo quiero que por lo menos haya un elemento de la base aquí. Y a lo más una cantidad numerable de elementos de la base. Esto es lo que quiere decir que sea primero numerable. Que el número de elementos de la base aquí adentro es a lo más numerable. Y cuando menos, 1. ¿Qué quiere decir este axioma? Que en un espacio topológico X primero numerable, cada punto del espacio topológico contenido en un abierto contiene al menos un elemento de la base y a lo más una cantidad numerable de elementos de la base. Más claro aún, bueno, X, el espacio topológico X, es numerable en cada punto del espacio topológico. Esto es lo que quiere decir el primer axioma de numerabilidad, que X es numerable en cada punto del espacio topológico. El segundo axioma es mucho más claro y es más útil, porque es más fuerte además. El segundo axioma de numerabilidad nos dice que X, un espacio topológico, es segundo numerable si X tiene una base numerable. Aquí no nos tenemos que ir a cada punto del espacio topológico. Simplemente tenemos que ver la base del espacio topológico y ver si la base es numerable. Si la base del espacio topológico es numerable, entonces decimos que el espacio topológico es segundo numerable. Esto es mucho más bonito, más fácil de entender y mucho más fuerte y mucho más útil. Mientras que el primer axioma de numerabilidad nos dice que el espacio topológico es numerable a cada punto, este nos dice que el espacio topológico tiene que ser numerable en su totalidad. Es decir, que para todo el espacio topológico me tienen que bastar solamente una cantidad numerable de elementos para describirlo. ¿Qué quiere decir este axioma? Que X puede ser descrito por una colección numerable de elementos. ¿Qué implicaciones tiene? Este axioma restringe la cantidad de abiertos que puede haber en X. ¿Cómo que la restringe? Pues sí, como cada abierto es la unión de ciertos elementos de la base, entonces solamente X, si es segundo numerable, puede ser de cardinalidad no mayor a la del conjunto potencia de los naturales. ¿Por qué? Porque como cada abierto es la unión de ciertos elementos de la base y la base solamente tiene ciertos elementos, porque no puede ser mayor que n, entonces cada abierto solo puede tener cierto número de elementos, solo puede ser la unión de cierto número de elementos. Por lo tanto, cada abierto solo puede ser resultado de la unión de cierto número de elementos de la base, de donde si se te acaban las combinaciones, pues ya no puedes repetir abiertos, ¿no? Entonces, los abiertos simplemente se pueden repetir hasta cierto punto, se puede dar ciertas combinaciones de abiertos y solamente vas a tener cierto número de abiertos, de donde la cardinalidad de X va a estar restringida. De ahí que la segunda numerabilidad limite el número de abiertos que hay en el espacio topológico. Por eso este segundo axioma de numerabilidad es mucho más fuerte. Ahora, un ejemplo ya para terminar. Rn es segundo numerable. ¿Cómo vemos esto? Vamos a tomar la base B
de bolas abiertas con centro en X y de radio positivo. No solo eso. Vamos a escribirlas bonito. B van a ser las bolas con centro en R, con centro en X de radio R. Pero queremos que X esté en los racionales Qn, y además de que el radio sea positivo, queremos que el radio sea un racional. Pues ya vimos que la base tiene a lo más R elementos. ¿Por qué? Porque para cada radio va a haber una bola. No nos importa tanto la X, sino nos importa el radio de la bola. Entonces, como B tiene a lo más R elementos y R, además, si nos importara X, X también está en los racionales. R es positivo y R está en los racionales. Los racionales son numerables. De ahí que lo que les decía, que con analizar el caso de R es más que suficiente para ver que la colección B es numerable. ¿Por qué? Porque R es positivo y R está en los racionales. Y los racionales son numerables. Pero no solo eso. No está en todos los racionales. La limitamos a que esté en los racionales positivos. Entonces, R está en los racionales positivos, que si son un subconjunto propio de los racionales y los racionales son numerables, pues los racionales positivos también son numerables. Entonces B es numerable. ¿Por qué? Porque tenemos, para cada X vamos a tener un conjunto numerable de bolas. Y ustedes me van a decir, sí, pero para cada X. Pero X puede variar, porque X está en los racionales a la n. Sí, pero los racionales Qn también son numerables. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su dimensión? N. Entonces, B es numerable. Y si B es la base de Rn, entonces Rn es numerable. No solo eso, es segundo numerable. Rn es segundo numerable. Y con eso termina la clase de hoy.